Buen día, y hoy vamos a trabajar ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart nos permite calcular el campo magnético generado por una distribución de corriente. En esta presentación resolveremos paso a paso dos problemas, el ejemplo 1.8 y el ejercicio 14.15. El ejemplo punto 8 nos dice que un lazo circular de radio A que transporta una corriente I se encuentra en el plano XY con su centro en el origen. Nos pide hallar el campo de inducción magnética sobre el eje Z. Para comenzar a resolver el ejercicio es importante tener en cuenta la simetría de nuestro sistema. Debido a esta podemos elegir las coordenadas adecuadas. Para este caso utilizaremos como coordenadas más adecuadas las coordenadas cilíndricas. Tengamos en cuenta que la corriente se encuentra confinada sobre una superficie de radio A y pues esta superficie está ubicada en el plano Z igual a 0 y fluye en una dirección azimutal. Por lo tanto, nuestra distribución, como está en una superficie lineal, entonces está determinada por R' igual a A y Z' igual a 0. Esto porque la distribución la vamos a ubicar en unas coordenadas primadas. Para utilizar la ley de Biot-Savart es necesario conocer la densidad de corriente y este factor R menos R' que nos da cuenta de la posición de donde vamos a calcular el campo y de la distribución de carga. Así, para hallar la densidad de corriente, trabajaremos con funciones delta de Dirac. Sabemos que cuando tenemos una línea, utilizaremos dos funciones delta de Dirac para parametrizarlas. Esto en las coordenadas que están restringidas. Para la restricción radial en R igual a A, entonces el delta nos va a quedar delta de R' menos A, y para la restricción en Z igual a 0 nos va a quedar delta de Z' menos 0. Así, la densidad de corriente total está de la forma: una constante que nos representa la corriente multiplicada por las dos deltas de parametrización, y como la corriente se desplaza en una dirección unitaria primada. Una vez tenemos la densidad de corriente, ahora trabajaremos con el punto de campo. Como vamos a calcular el campo en cualquier lugar sobre el eje Z, entonces la coordenada radial y la coordenada azimutal son iguales a ceros. Por lo tanto, cualquier punto que esté sobre el eje Z en coordenadas cilíndricas está dado por R igual a Z en la dirección K. Y cualquier diferencial de nuestra densidad estará en R' igual a A en dirección R'. Una vez hemos determinado el vector de campo y el vector a la distribución, entonces podemos calcular la diferencia entre ellas, que el vector resultante es el vector R mayúscula. Asimismo, podemos calcular el módulo de este calculando sus componentes al cuadrado dentro de una raíz, pero la ley de Biot-Savart nos pide la magnitud al cubo, así que elevamos esta magnitud encontrada al cubo. Ahora sí podemos reemplazar en la ley de Biot-Savart y nos quedaría solamente por operar este producto cruz. Conociendo las relaciones en coordenadas cilíndricas, podemos abrir el producto cruz y así encontraremos que el producto cruz entre la densidad de corriente y el vector R mayúscula está dado por esta expresión. Con esto ya podemos reemplazar completamente en nuestra expresión para campo magnético y podemos observar que podemos separar las integrales respecto a su dependencia.
Así, por propiedades de la función delta de Dirac, tenemos que la integral desde menos infinito hasta infinito de la delta es igual a 1 y reducimos nuestra expansión de campo magnético a esto. De la misma forma, usando propiedades de la función delta de Dirac, calculamos la integral de dr y reducimos nuestra expresión de campo magnético a esto que solamente está dependiendo de phi. Esta integral por linealidad la podemos separar en dos integrales. Por lo tanto, la primera integral nos quedará de la forma. Nos damos de cuenta que al abrir este vector unitario y calcular las integrales, las dos se nos hacen 0. Por lo tanto, nos va a quedar solo la otra integral. De esta forma podemos resolver la integral y encontramos una expresión general para el campo magnético. Simplificamos un poco algebraicamente y encontramos la ecuación definitiva del campo magnético en cualquier punto sobre el eje Z. En base a esto podemos encontrar que el campo es paralelo al eje de la espira, que las componentes horizontales se cancelan por simetría y que la intensidad del campo decrece con la distancia como este factor. En base a la expresión general podemos analizar dos casos límites, cuando este z es igual a 0 o cuando el z es mucho mayor que a. Para el z igual a 0 nos damos de cuenta que el campo magnético se reduce a esta expresión, mientras que cuando el campo magnético es mucho mayor que a, se toma de la forma aproximadamente a esta expresión, teniendo en cuenta pues que igualamos m a esta magnitud vectorial, pues que corresponde al momento dipolar magnético de la espira. Para el siguiente ejercicio, el enunciado nos dice: en un circuito que se muestra, las líneas curvas son semicírculas con centro común C, se refiere a este. Las porciones rectas son horizontales. En cierto instante, una carga puntual Q situada en C tiene una velocidad v en dirección vertical hacia abajo. Encontrar la fuerza magnética sobre Q. Entonces, para comenzar a resolver el ejercicio podemos hacer lo siguiente. El circuito puede dividirse en 4 regiones independientes: el arco semicircular exterior de radio B, el conductor recto izquierdo, el arco semicircular interior de radio A y el conductor recto derecho. Así podemos calcular por partes para tener el campo magnético total. Para esto seguiremos utilizando la ley de Biot-Savart, que nos establece que un elemento diferencial de corriente produce un campo magnético diferencial dado por esta expresión. Para obtener el campo magnético total, lo que tenemos que hacer es integrar y llegamos a que el campo magnético está dado por esta constante multiplicada por la integral del producto cruz del dl con el R, que nos da información del punto de campo y de la distribución, y ese mismo R elevado al cubo. Según el análisis del ejercicio, el origen en el centro común de ambos arcos es un punto 0, 0, 0, según las coordenadas. El plano del circuito corresponde al plano XY, mientras que el eje es perpendicular al plano del conductor. Todos los elementos de corriente están contenidos en el plano XY. Por simetría, entonces todas las contribuciones horizontales del campo magnético se van a cancelar mutuamente. En consecuencia de esto, entonces el campo solamente tendrá dirección en K. Comenzaremos ahora a analizar cada parte de la ecuación de campos magnéticos. Comenzaremos por este dl.
Entonces, sea dl un elemento diferencial de corriente del conductor recto izquierdo, como este conductor es radial, el elemento diferencial está dirigido exactamente a lo largo del radio que une el elemento de corriente con el punto C. Es decir, el dl con el R son paralelos. Por tanto, existe una escalar cualquiera tal que R es igual a ese factor por el de L. Así podemos sustituir en el producto vectorial y sabemos que el producto cruz entre dos mismos vectores es igual a 0. Por lo tanto, podemos decir que el borde izquierdo es igual a 0. De forma análoga, podemos encontrar que el borde derecho también es igual a 0. Por lo tanto, el campo magnético solamente va a tener contribuciones del borde exterior y del borde interior. Ahora, para calcular el campo producido por el arco semicircular exterior de radio B, centrado en el origen, con corriente en sentido antihorario, necesitamos parametrizarlo. Por lo tanto, cualquier R' en ese arco está dada por B coseno del ángulo en la dirección Y más B coseno del mismo ángulo en la dirección J. Tengamos en cuenta que este es el ángulo polar. Y además la variación para este semicírculo está desde 0 hasta pi. Ahora, para el elemento diferencial de longitud del arco exterior, recordemos que el de L es igual al de R y esto por definición es igual al de R' con respecto a phi. Recordemos que este es nuestro R'. Entonces reemplazamos y derivamos componente a componente y así obtenemos que el de L es igual a menos B por el seno de phi en dirección Y más B por el coseno de phi en dirección J, todo por el de phi. Recordemos que este vector es tangente a la circunferencia y apunta en el sentido de circulación de la corriente, es decir, en sentido antihorario. Una vez tenemos R', ahora vamos a calcular el vector R, que es el punto de campo. Pero el punto de campo está en el origen, es decir, ese R es igual a 0. Por lo tanto, el R mayúscula va a ser menos el vector R'. Así, R mayúscula es igual a menos B coseno de phi en dirección Y menos B seno de phi en dirección J. Para calcular su magnitud, entonces elevamos sus componentes al cuadrado dentro de la raíz. Sacamos factor común y esto por identidad sabemos que el coseno cuadrado de phi más el seno cuadrado de phi es igual a 1. Por lo tanto, la magnitud de R es igual a B. Así, R al cubo, que es lo que vamos a reemplazar en la ley de Biot-Savart, es B al cubo. Así, todos los puntos del arco están a la misma distancia del centro. Una vez calculada la magnitud de R, podemos reemplazarlo y ahora podemos operar este producto cruz. De esta forma, obtenemos estos cuatro términos. Los podemos trabajar por separado. Así cuando trabajamos el primer y cuarto término nos damos de cuenta que son iguales a 0. Esto porque el producto cruz entre dos mismos vectores es igual a 0. Así que solamente nos sobreviven el tercer término y el segundo término. Así del segundo término obtenemos que es igual a b al cuadrado seno cuadrado de phi, esto en la dirección k. Y para el tercer término, cuando operamos algebraicamente el producto cruz, encontramos que esto es igual a b al cuadrado coseno cuadrado de phi en la dirección k. Ahora podemos sumar los términos para encontrar la totalidad de estos. Así, de L cruz R, que solamente tiene contribución del segundo y tercer término, tenemos que es igual a b cuadrado en la dirección k por el de phi.
Es decir, el producto vectorial tiene la misma dirección para cualquier punto del arco. Así, sustituyendo la ley de Biot-Savart, obtenemos esta relación, que para obtener el campo magnético total tenemos que integrar. Por lo tanto, tenemos que la integral de 0 a pi, que es donde va el semicírculo, está dada por esta integral. Nos damos de cuenta que esto todo es constante para el diferencial, así que solamente tenemos que calcular la integral de 0 a pi del de phi, que es igual a pi. Una vez reemplazado esto, nos damos de cuenta que el campo exterior para la expresión. Ahora nos haría falta calcular el campo para el conductor interior. Para este arco interior de radio A, la corriente circula en sentido horario, por lo que parametrizamos el arco recorriéndolo en ese sentido. Es decir, nuestro ángulo ya no va a ir de 0 hasta pi, sino de pi hasta 0. Nuestro vector R' sigue siendo exactamente el mismo, solamente le cambiamos esta constante. De la misma forma que hicimos en el anterior caso, por definición, tenemos que el de L es igual al de R' sobre el de phi por el de phi. Reemplazamos a nuestro R' y derivamos cada término y así obtenemos que el de L es igual a menos A por el seno de phi en dirección I más A por el coseno de phi en dirección J. Esto por este de phi. Una vez tenemos nuestro R', ahora podemos calcular nuestro R, que es el punto de campo. Pero recordemos que nuestro R está en el origen. Por lo tanto, R mayúscula va a ser igual a menos R', o sea, nuestro vector a la distribución. Para hallar la magnitud de este, sabemos que la magnitud de un vector son sus componentes al cuadrado. Por lo tanto, podemos sacar un factor común que tenemos acá y nos quedará A por la raíz del coseno al cuadrado de phi más seno cuadrado de phi igual a esto, porque esta es una propiedad de los cosenos, o una identidad. Por lo tanto, R va a ser igual a A, o sea, la magnitud de R va a ser igual a A, y R al cubo, que es lo que vamos a reemplazar, va a ser igual al cubo. Así, de forma análoga al caso anterior, los cuatro términos se evalúan exactamente igual. Por lo tanto, el producto de L cruz R va a ser igual a A cuadrado en la dirección K por el de phi. Acá, como dijimos, el arco interior tiene un sentido horario, por lo cual su signo cambia. Esto lo podemos cambiar directamente acá en el de L cruz R, poniéndole un signo negativo, o cuando hagamos la integral integrando de pi hasta 0. Si ponemos el signo negativo directamente en el de L cruz R, entonces al reemplazar en la ley de Biot-Savart obtenemos que un diferencial del campo magnético es igual a menos la permitividad por la corriente sobre 4pi por A en la dirección K por el de phi. Para encontrar el campo total, entonces lo que tenemos que hacer es integrar esta expresión. Como ya pusimos el signo negativo en el producto cruz, entonces ahora vamos a integrar desde 0 hasta pi. Así la integral de 0 hasta pi del dB nos da este resultado. Como la integral solamente depende de phi, el diferencial, entonces la integral total nos va a quedar menos mu sub 0 por la corriente sobre 4pi por el radio por pi en la dirección K. Esto será para el resultado del conductor interior. Como ya habíamos encontrado que los dos conductores rectos no contribuyen, entonces el campo magnético total solamente tendrá contribución del conductor interior y del conductor exterior. Así, el campo magnético total está dado por mu sub 0 por la corriente sobre 4 veces B, que es el radio exterior en la dirección K, menos mu sub 0 por I sobre 4 veces A, que es el radio interior en la dirección K. Sacamos factor común K y obtenemos que el campo magnético está dado por esta expresión. Así, el campo magnético medido en el origen, o sea, en las coordenadas 0,0,0, está dado por esta expresión. El producto que tenemos en el centro podemos operarlo y encontramos una simplificación que nos dice que el campo magnético es igual a mu sub 0 por la corriente sobre 4 multiplicado por A menos B sobre A por B, esto en la dirección K, que es algo que no va a cambiar. Acá podemos analizar que como en el problema B es mayor que A, entonces el numerador
B menos A es negativo y esto lo podemos reescribir de esta forma. Así tendremos que el campo magnético total es igual a menos mu sub 0 por la corriente sobre 4 multiplicado por B menos A sobre A por B en dirección K. Pues esto nos muestra que el campo magnético apunta en la dirección negativa del eje Z. Una vez tenemos el campo magnético generado por los 4 conductores, que ya nos dimos de cuenta que los 2 conductores rectos no contribuyen, entonces podemos encontrar la fuerza que actúa sobre la carga Q, que está contenida en el origen, que es el mismo punto donde encontramos el campo magnético. Entonces, sabemos que la fuerza está dada, que la fuerza sobre una carga está dada por la fuerza de Lorentz, que es la interacción entre una carga eléctrica y un campo magnético. Entonces, la fuerza es igual a la carga sobre la que actúa la fuerza del campo magnético por la velocidad que se está moviendo, producto cruz con ese campo magnético. Acá, como nos damos de cuenta, ya tenemos el campo magnético, entonces vamos a analizar esta parte de la ecuación. Ahora sustituimos nuestra ecuación de campo magnético que ya habíamos encontrado anteriormente en la ecuación de fuerza. Por lo tanto, la fuerza me queda dada como la fuerza es igual a la carga sobre la que actúa el campo magnético por la velocidad a la que se mueve esta carga, producto cruz con el campo magnético que ejercen los 4 conductores de nuestro sistema. De acá, de este campo magnético, podemos sacar como constante el factor mu sub 0 por I sobre 4 y dejamos solamente 1 sobre B menos 1 sobre A. Y así podemos escribir nuestra ecuación de fuerza de esta forma, que nos permitirá ver mejor el producto cruz. Así como no conocemos completamente cómo es la velocidad, lo que podemos hacer es que podemos descomponer al vector en sus diferentes componentes en coordenadas cartesianas. Sería Bx en la dirección Y, By en la dirección J, Bz en la dirección K. Así podemos operar el producto cruz de la velocidad con el vector unitario K, que sabemos que pues solamente tendrá magnitud 1 en su dirección. Las otras dos componentes va a ser 0. Así podemos desarrollar y encontrar el determinante y nos damos de cuenta que B cruz K es igual a By en I menos Bx en J. Ahora reemplazamos nuestro resultado en nuestra ecuación general de fuerza. Así tenemos que la fuerza es igual a mu sub 0 por I por la carga sobre 4 factor de 1 sobre B menos 1 sobre A. Esto multiplicado por el resultado del producto cruz que nos dio By en la dirección I menos Bx en la dirección J. Pues esta es la expresión general de la fuerza magnética sobre la carga puntual Q para una velocidad arbitraria, en función de los radios A y B y la corriente pues que está sobre la carga. De esta forma podemos concluir que la ley de Biot-Savart junto con la simetría del problema permite reducir integrales vectoriales complejas pues a expresiones centradas. En la espiral circular, que es el primer ejemplo, el campo sobre el eje dependiendo de A y I y Z, reduciéndose al modelo pues de un dipolo magnético para cuando Z es mucho mayor que A. En el circuito de semicírculos, que es el segundo ejemplo, los tramos rectos no contribuyen al campo en el centro, que es decir que el DL es paralelo al R, y la diferencia de curvatura de los arcos determina el campo neto y la fuerza de Lorentz pues sobre la carga puntual, que es la que estamos estudiando.